Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 3 en adelante. Viniendo Jesús, pueden permanecer sentados, me siguen por favor con su vista. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí está donde cada individuo de una manera personal necesita concretar por sí mismo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es allí, es un asunto personal, hermanos. Que diga medio mundo, pero ¿qué dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Quién crees tú que es Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo, y de las pocas veces que Pedro decía algo que valía la pena, y no se ríe porque usted y yo somos igual: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La expresión allí es Petras, piedra pequeña. Sobre esta Petra, roca angular, edificaré mi iglesia. El juego de palabras allí es porque no estaba diciendo el Señor que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Pedro es una piedra pequeña y va a edificar su iglesia sobre la roca angular, que es el Señor Jesucristo. Y la verdad de lo que Pedro acababa de confesar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra griega insinúa a continuación, o sea que el Señor continúa y sigue edificando su iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias por fieles siervos de Dios que a través de tantos años y décadas y siglos se han mantenido fiel. Qué responsabilidad la nuestra. Qué gran responsabilidad se ha concedido a nosotros. Qué grandes cosas se han confiado a los creyentes en el día de hoy. Y ayúdanos a entenderlo y comprender que más importante que tener doctrina es vivir la doctrina. Señor, te pido esto, que me ayudes ahora a enseñar en nombre de Jesús. Amén. Tenía yo un profesor en el seminario y entre algunas cosas que a veces se decían, admiraba a este siervo de Dios y a un hombre muy inteligente y con amplio conocimiento de las Escrituras, uno de los profesores, de los pocos profesores que en verdad yo disfruté. Temprano en la clase nos dijo: caballeros, es una cosa tener doctrina y es otra cosa que esa doctrina te tenga a ti. Entonces yo sospecho que quizá vamos a dar unos cuantos gritos de amén, gloria a Dios y aleluya en algunas cosas que se van a decir. Pero no olvide que, hermanos míos, lo que hace más que ninguna otra cosa, para que nosotros preservemos las creencias tal y como fueron dadas por el Señor a sus apóstoles y los apóstoles
a los padres de la iglesia y discípulos es que nosotros estemos tan convencidos en fe de lo que nosotros creemos que actualmente lo vivimos. Lo vivimos. Porque si no, de nada sirve, hermanos, que nosotros somos los que somos sanos en doctrina y tenemos la verdad y creemos correctamente. Y lo que el Señor está interesado, y no es tanto que tú creas, o solamente que tú creas correctamente, sino que vivamos correctamente. La palabra de Dios nos dice, y voy a explicar esto un poco más adelante, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de contender por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. El mundo existente, ¿verdad? Hay más de 250 grupos denominacionales, más de 100 distintos grupos de bautistas. Y bien que nombres son importantes y nombres identifican. Pero, hermanos, lo que nosotros se nos ha llamado a defender y a contender y a mantener no es un nombre. Y sé que hay algunos aquí que a lo mejor van a creer que estoy blasfemando. No es un nombre. Porque entre 100 o más distintos grupos de bautistas, pues ya parece que la palabra bautista no significa mucho tampoco. ¿Me están entendiendo? No es asunto de un nombre. Es asunto de nosotros mantener y perseverar en la doctrina, en la fe, una vez para siempre dada a los santos. Fue en Antioquía, en Hechos 11:36, que por primera vez la palabra de Dios nos dice, llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Y sabe quién hizo eso? Los incrédulos. Jamás hubo un concilio, jamás en la historia hubo una reunión donde hubo un grupo de creyentes que dijeron, llamémonos bautistas. Jamás. ¿Me están escuchando? Y bien, yo sé, yo no sé por qué a mí siempre me dan los temas controversiales, pero bueno, ahí va. Ya estoy acostumbrado. Hermanos, es importante el hecho de que seamos llamados bautistas. Es importante siempre y cuando nosotros seamos fieles a todo lo que eso representa. Pero eso, usted no, discúlpeme, pero yo me imagino, y yo sé, hermanos, yo sé que hay aquellas personas que dirían, hermanos, quiero nomás recordarles que fue Juan el Bautista. No el metodista, no el presbiteriano, no el pentecostal, el bautista. Yo tengo un poco de dificultad con eso. Porque, hermanos, si en verdad, y luego hablan de hermanos, en la primera iglesia bautista de Jerusalén. Yo quisiera encontrarlo en el libro de los Hechos. Yo nomás quiero estar fiel a lo que la Escritura me dice y no meterle a mi antojo lo que yo quiero que diga. Alguien me enseñó en una sola ocasión en el libro de los Hechos o en las cartas a las iglesias, en las epístolas, que una iglesia es llamada bautista. Y si vieran cómo me están mirando, hermanos. Y bien, yo soy bautista. Y el nombre después fue impuesto, una vez más fue impuesto a nosotros. Y no fue una reunión o un concilio, hermanos, fueron una vez más los creyentes que miraban nuestra fe por nuestros hechos. ¿Están entendiendo? Y bien, si hubiera algo de verdad en el asunto de que tantas personas manejan, hermanos celosos, ¿verdad? Bautistas de hueso colorado. Y no va a faltar que alguien va a salir de aquí o salga por el internet o algo, hermano Salazar ya no es bautista. Una bola de tontos, ignorantes que no ponen atención a lo que se está diciendo.
Pero lo que estoy tratando de decir que lo más importante no era un nombre, era la totalidad de nuestras creencias y que lo que nosotros hemos mantenido y convencidos de que nosotros ahorita creemos y nos esforzamos en practicar todo lo que Jesús le dio a los apóstoles y los apóstoles a sus discípulos. Amén. La palabra de Dios dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Por la fe. No por un nombre, por la fe. Por no decir que hay personas en este grupo que está aquí, déjeme decirle, hay personas que están en este grupo que está aquí, que llevan el nombre Bautista, pero casi muy bien y a través del tiempo de tradición y lo que significa ese nombre, sería mejor que le quitaran el nombre. Porque como que el comportamiento y la práctica y el vivir no concuerda con lo que dicen que creen. Se nos ha llamado a contender por la fe, no por un nombre. Y como van las cosas, yo no sé. Llegará el tiempo en que la gente nos llamará otra cosa, yo no sé. Imagínense un día que nos comiencen a llamar los raros. Primera iglesia de los raros. Porque te vuelvo a repetir, fue el mundo incrédulo que viendo la práctica de nuestras creencias y nuestra fe a través de la historia, que nos impuso los nombres. ¿Me están entendiendo? Y a través de la historia, y no voy a entrar a todo eso, pero a través de la historia, aquellos que se mantuvieron fieles a la sana doctrina, llevaron distintos nombres y los identificaban normalmente por el líder que estaba enfrentando el movimiento al tiempo. Sean los paulicianos, los valdenses, Pero lo que sí prometió el Señor es que siempre existiría hasta que Él viniera la iglesia en toda la sana doctrina que Él nos dejó. Y por eso es que el primer distintivo bautista probablemente es el más importante, y ese es autoridad bíblica. Que nosotros creemos que la Biblia es la única y final autoridad para fe y práctica. No la Biblia y. Toda falsa religión usted va a encontrar que es la Biblia y. La Biblia y las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. La Biblia y el Libro de Mormón. La Biblia y las enseñanzas de Eddie Mary Baker. La Biblia y las experiencias y las emociones. No, es la Biblia y solamente la Biblia. En la expresión teológica logos rema, que quiere decir la palabra expresada y declarada, han hasta querido torcerlo a querer decir que logos habla de lo histórico y rema habla de aquello que se siente y se experimenta. Aquellos que quieren decirnos que lo más importante no es la Biblia, sino las experiencias. Pero ¿saben que hay muchos bautistas así? Que quieren sentir. Fíjate, quieres sentir. No son las experiencias.
Digo, hay unos herejes que han llegado hasta decirnos de que la Biblia no se convierte en la Biblia hasta que uno lo experimente. No se convierte en la Biblia hasta que uno lo experimente. Esa es falsedad. Esa es mentira. ¿Sabes una cosa? Dios te dice que hagas algo, se te da la gana de hacer lo que te pega la gana. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y verdad sigue siendo verdad. No está sujeta a tu experiencia. El apóstol ni siquiera se dejó llevar por experiencias. En 2 de Pedro, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está relatando a Pedro, hermanos, está diciendo, hermanos, nosotros estuvimos en el monte de transfiguración. ¿Se acuerda, pastor, cuando estuvimos ahí? Qué tremendo eso. Pues cuando él recibió de Dios, versículo 17, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está relatando su experiencia, válida, cierta, segura, verdadera. Pero entonces en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Si van y vienen, la palabra de Dios y verdad permanece para siempre. Está diciendo, fue tremenda esa experiencia, yo estuve allí, yo vi lo que vi, oí lo que oí. Pero más seguro que eso es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien el estar atentos, o sea, que no te duermas. Amén. Bueno, está hablando mucho más que eso, pero a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando en Judas se nos pide que contendamos por el artículo definitivo comunica que esta fe es la una y la única fe. La única fe, la una y la única fe. La totalidad de lo que nosotros en las Escrituras creemos. Cuando dice una vez, la palabra hapax quiere decir algo hecho para siempre, con resultados permanentes, sin necesidad de tener que volver a repetirse. Tenemos desde Génesis a Apocalipsis todo lo que usted y yo necesitamos. Contrario a lo que algunos nos dicen, que Dios todavía progresivamente está revelando. Nosotros dijéramos, no son eso nosotros los bautistas. A veces sospecho. A propósito, una vez más regreso a lo que dije al principio. ¿Qué sirve tener doctrina si no la vivimos? Siervos de Dios, déjenme decirle algo. Predique la palabra. No se vuelva filosófico, no comience a hablar de sus ideas y yo veo y como yo desde aquí donde yo la miro. No, mi pastor me enseñó siempre capítulo, versículo, capítulo, versículo, capítulo, versículo. Predique la palabra. Y cuando dice que ha sido una vez dada, la palabra dada habla de un acto cumplido sin necesidad de continuación. Entonces, este bendito libro que nosotros tenemos
es la bendita palabra de Dios. Y ha sido la regla y ha sido el fundamento de nuestra creencia y nuestra práctica. Segundo distintivo, y no creo que voy a terminar todos porque así soy yo. El segundo es la autonomía de la iglesia, incluyendo la idea de la separación de Estado y iglesia, y voy a explicar eso en un momentito. Nosotros entendiendo de que cada iglesia, hermanos míos, tiene el derecho bíblico de gobernarse por sí mismo, bajo aquel a quien Dios le ha dado y le ha confiado el lugar de pastor junto con los líderes de la iglesia. No existiendo ninguna jerarquía denominacional, ni ningún control de parte de ninguna otra iglesia, ni el tener que reportarnos a ningún centro de base. Somos independientes. Cuando nos da la gana. Sí, déjeme decir, ¿se ha dado cuenta que usted es muy independiente cuando se trata de usted? Pero usted muy bien anda metido con sus narizotas en un montón de los negocios de otras iglesias que a usted no le importa ni un comino. Cuando lo hacen con usted, a usted se molesta. ¿Cómo se atreven? Pues usted se atreve. Evadirse un montón de dificultades y problemas. No sea un metiche. Mas un día la palabra de Dios me dice a mí en el libro de Hebreos que yo voy a pararme delante de mi Dios y yo no voy a dar cuenta por la primera iglesia bautista en Long Beach, ni voy a dar cuenta por la iglesia bautista Montesión, ni voy a dar cuenta por la iglesia bautista en Texcoco, ni en Tehuacán, no. Yo voy a dar cuenta por mi iglesia, lo que Dios me confió a mí. Amén. Y bien que lo creemos, pero muy pocos somos para practicarlo. Amén. Porque andamos de metidos. Y parece que a veces sabemos más de lo que está pasando en otra iglesia que lo que está pasando en la nuestra. Pues no que éramos independientes. Cuando yo tomé la decisión de identificarme como un bautista independiente, recibí una llamada de el director de supuestamente era un compañerismo, ¿verdad? Pero el director de la denominación, porque eso es lo que era, a la cual yo pertenecía. Pastor Salazar, he oído que usted se anda juntando con los bautistas independientes. Pues usted ha oído bien. Le dije, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Este es un compañerismo o desde cuándo nos volvimos una denominación? Yo le dije, hermano, según el registro que en el libro que usted envía, yo veo varias iglesias bautistas allí. ¿O ya las iglesias bautistas no son bienvenidas o qué? No, por supuesto, yo no insinuaba y ni quería insinuar. ¿Por qué estaba insinuando? ¿Desde cuándo tengo que darle cuenta a usted, yo o esta iglesia, de con quién nos estamos juntando? ¿Alguien me está entendiendo? Pues yo pienso que la iglesia, en primer lugar, nadie le preguntó. Presumido, arrogante. Usted está dando mis opiniones, hermanos. Miren, déjenme decirles una cosa. No hay ni cardenales ni papas bautistas. No hay un movimiento. No es ni la espada, no es ni fuegos. No, pensamos ni queremos comenzar uno.
Y más importante es lo que el Señor le diga a usted que lo que diga el hermano Fernández, el hermano Salazar, el hermano Parada o quien sea. ¿Alguien me está entendiendo? Hermanos que han salido de nuestra iglesia, graduados. Jamás yo llamé a Víctor Castillo y dije, ¿qué estás haciendo? Oí. En primer lugar, suficientes broncas tengo yo en mi iglesia. Fíjate cómo que oí. Me contaron. Ahora, cuando un siervo de Dios me llama y pide ayuda o un consejo, eso es diferente. Yo jamás he llamado a hermano Parada y le he dicho, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Yo no te enseñé así. ¿Alguien me está entendiendo? Y sabe que hay unas personas que piensan que eso, ¿verdad? Hay personas que dicen, hermano Salazar, por la posición que Dios le ha dado en el fundamentalismo, pienso que usted debería de estar enterado de la situación en la iglesia del hermano fulano de tal y el pastorado y que para acá, y creo que usted debería de hacer algo. Y sabe que no falta gente arrogante y siervos pastores orgullosos que se la pasan de, ahorita mismo hago algo. No es mi lugar, no es bíblico, y va en contra de tus fuertes amenes cuando tú gritas que eres bautista, porque uno de los distintivos es la autonomía de la iglesia local. No hay jerarquías, no hay cardenales, no hay papas, aunque algunas veces nos creemos. La separación de Estado e iglesia provino por el hecho de que el emperador Constantino, aproximadamente en el año 313 al 315, declaró el cristianismo, y verdaderamente no era cristianismo, era la mezcla de algunas tradiciones que cristianas con su propio paganismo. ¿Me están entendiendo? Y las unió. Y bautizó a un montón de incrédulos. Declaró el cristianismo la religión del Estado. Y es importante que nosotros entendamos este principio, porque para nada nos está diciendo que la fe no puede estar en el gobierno. Para nada. Se puede legislar moralidad, pero no se puede legislar fe. Hermanos, no se puede legislar fe. No puede decir, si el presidente de este país dice, mañana ordeno a todos que crean y nazcan de nuevo. Órale. Es absurdo. Y ahí es donde cabe en nosotros la creencia de separación de Estado e iglesia que se ha distorsionado hoy en día. ¿Sabe usted que en este país y en la historia de este país hubo literalmente presidentes ocupando el oficio que predicaron en campañas evangelísticas? ¿Sabía usted que había jueces creyentes que antes de condenar a un criminal a la muerte les predicaban el evangelio y le decían, hijo, te estás a punto de enfrentarte a tu Dios, y compartían el evangelio? Qué alejados que estamos. Pero una vez más es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Tercer distintivo es el sacerdocio de todos los santos. Oh, a mí me encanta esto. Oh, hermanos, déjenme decirles que cuando Jesús dijo, consumado es, la palabra expresada que era la expresión que se usaba cuando un ejército romano tenía victoria, se levantaba en un monte y gritaban, Tetelestai, victoria. El mismo término usado cuando se concluía la consumación de un contrato o un pacto. La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue completa, fue precisa. Y por eso dice la palabra de Dios que
el velo en el lugar santísimo se rasgó por el medio, por testimonio a la invitación de Dios de que ahora cada persona, individuo que pusiese su fe en Dios, tiene acceso a Dios sin ni necesidad de ningún intermediario, sino solo el Señor Jesucristo. Pero démonos cuenta, porque una vez más es una cosa tener doctrina, es otra cosa que la doctrina te tenga a ti. Porque es creencia y es distintivo bautista. Y en sí, hermanos míos, en la palabra de Dios encontramos que el Señor mismo nos invita a nosotros completo de lo que Jesús hizo por nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos invita el Señor. Pero ¿quién ora? ¿Quién ora? Yo encuentro que en nuestras iglesias todavía hay un montón de gente que sigue creyendo como la iglesia de Roma. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. A usted Dios sí lo escucha, ore por mí. Yo ya he agarrado a decir, ore por usted mismo. Flojo haragán. La mayoría del tiempo cuando alguien te está diciendo, ora por mí, está diciendo, yo soy un flojo, nunca oro. ¿Usted puede hacerlo por mí? Nadie tiene más acceso o privilegios que alguien más. Todos nosotros tenemos acceso al trono de la gracia y al socorro y a la ayuda de nuestro Dios a cualquier momento que usted y yo lo creamos suficiente para practicarlo. ¿Se dan cuenta cómo es que no? Pero ¿y dónde está la práctica? El cuarto distintivo bautista es las ordenanzas dadas por el Señor, que vienen siendo el bautismo y la Santa Cena. Voy a incluir allí lo que comúnmente nosotros conocemos como el bautismo de los creyentes, que era enfáticamente la resistencia de parte de los fieles a lo que comenzó a suceder con Constantino. ¿Me está entendiendo? El bautismo, hermanos míos, es testimonio de fe. El bautismo no salva. El bautismo no te hace un cristiano más maduro. El cristiano no aumenta tu espiritualidad. No hay un polvito mágico que se le pone en la agua, normalmente hay un montón de roña. A mí me gusta lo que dijo un hermano que andaba pidiendo con la calefacción en el bautisterio para bautizarse, y le dijeron, ¿no había calefacción en el río Jordán? El bautismo es testimonio de fe. Cuando una persona se bautiza, lo más importante no es que se bautizó, lo más importante es que él aceptó a Cristo como su Salvador y está dando testimonio en ese momento que él no se avergüenza, haciendo su profesión de fe, y ha muerto a su manera antigua de vivir y ha resucitado a una nueva vida en Cristo. La palabra griega bautizo quiere decir sumergir. Porque bíblicamente, acuerdo al libro de Romanos capítulo 6 del 3 al 5 y otros lugares en las Escrituras, es simbólico de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso es que cuando se le preguntaron después de estar remordidos en consciente, varones, ¿qué haremos? Contesta Pedro y les dice, arrepentíos, crean. Amén. Y bautícense. Pero primero es fe. Amén.
Porque el bautismo es nada más que un testimonio exterior de lo que ya sucedió en la vida y el corazón de una persona interiormente. ¿Me están entendiendo? ¿Y cuándo se debe de bautizar? Qué bueno que me preguntó. Ahora déjeme decirle, ¿usted quiere hacerlo de otra forma? Pues allá usted. Yo encuentro cuando alguien dice, pues nosotros no le hacemos de esa manera, cuando se habla de ganar almas y hacer la obra de Dios, pues nosotros no le hacemos así. No le haces ni así y no le haces de ninguna otra manera tampoco. Pues nosotros creemos, hazlo, entonces hazlo. Pues nosotros no le hacemos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Hazlo. Pero cuando dicen nosotros no le hacemos así, no lo están haciendo ni así, de ni ninguna otra manera tampoco. ¿Me están entendiendo? Pero si quieres ser bíblico, el eunuco en Hechos 8 cree y él mismo dice, he aquí agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Y contesta Felipe, bueno, tienes que pasar un curso de discipulado de 50 semanas. Y después de que hayamos confirmado que ya no eres marihuano y que ya no vives en concubinaje y 10 más, y déjeme decir lo que eso hace: eleva el bautismo al lugar donde no debe de ser elevado. Hace el bautismo más importante que la salvación. ¿Me estaba entendiendo? Ya imagino el día de Pentecostés, 3,000 personas salvas y bautizadas en el mismo día. En el mismo día. Imagino Pedro, los apóstoles, le pongan mesas. Comencemos a entrevistar a ver si hay rameras. No, usted no puede, usted no, usted, mire, le falta un año, usted. Ahora, déjeme decirle, si usted insiste en dar clases antes de que alguien se bautice, la primera clase debería de ser que usted junto con esa persona aprendan qué quiere decir el bautismo. Y bien, si quiere seguir con más clases, está bien. Pero ¿cuántos bautiza? Digo, si usted constantemente y continuamente lo está haciendo, eso quiere decir que este domingo usted va a bautizar los que usted tiene discipulando hace 6 meses. Y muchos bautistas tienen su bautisterio cerrado y lleno de polvo. Pero somos bautistas. Pedro, después de que es salvo, el carcelero dice, ¿puede acaso a alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. El carcelero de Filipo, perdón, eso fue cuando los discípulos descubrieron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. En Hechos 16, hablando del carcelero, el carcelero dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora, en la noche, eran fanáticos. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Digo, está bien, tú quieres hacerlo diferente, está bien. Pero hay más base bíblica de lo que la mayoría de nosotros hacemos, que lo que tú haces, que normalmente para sumar lo que haces es esto. Suma nada. Nosotros no le hacemos así, le hacemos de otra manera. No es cierto. Ni de una ni de otra la haces. No hay sacramentos. No hay más que 2 ordenanzas dadas a nosotros: el bautismo, la Santa Cena. ¿Sabe cuál es el propósito de la Santa Cena? El propósito de la Santa Cena es que usted y yo, en palabras bien prácticas,
nos enamoremos de Jesús una y otra y otra y otra y otra vez. Y nunca olvidarnos de la cruz del Calvario. Haced esto en memoria de mí. Y vivir en la examinación de nuestras almas, por lo cual se nos pide examinarnos y poder nosotros traer memoria de la obra redentora de Jesucristo y su grande amor. Cuando en ese momento nos damos cuenta, Señor, yo no estoy bien, perdóname, Señor. Y la obra redentora de Jesús es una vez más exaltada. Su gracia, su amor, su misericordia en nuestras vidas. Amén. Aplicarse en nosotros la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. 5 distintivo es la libertad individual del alma. Ya se me fue el tiempo y ya. Voy a seguir nada más dándole los demás. Y en Romanos 14 lea todo ese capítulo, porque simple y sencillamente es la base por la cual deberíamos de nosotros de vivir, no juzgándonos los unos a los otros. Amén. En aquel día era comes, no comes. Un hermano que le canta la tragazón se memorizó un montón de textos que le convienen. Eso fue uno de ellos. Y él siempre cita y dice: el que no come, que no juzgue al que come. Es interesante cómo agarramos la escritura para lo que nos conviene, ¿verdad? En estos días es que si levanto mi Biblia o no la levanto. En estos días es que si me corto como cebolla el pelo o no me lo corto. Pero somos bautistas y creemos nosotros y afirmamos la libertad individual del alma de cada creyente. ¿De veras? ¿Por qué no lo practicamos? El capítulo 14 de Romanos dice: ¿por qué juzgas al siervo de otro? Para su Señor se para o decae, y el Señor es capaz de mantenerle firme, dice la palabra de Dios. Y luego, como bautistas, nosotros creemos en la salvación por gracia, por la obra redentora del Señor Jesucristo. No voy a repasar todo eso. Nosotros siguiente creemos que hay dos posiciones únicamente dadas en las escrituras históricamente: la posición de pastor y la posición de diácono. La palabra poimen, que quiere decir pastor; la palabra presbúteros, que usamos para anciano; la palabra episcopas, que usamos para obispo. No son tres distintos oficios o posiciones, es una posición. Son palabras que están describiendo las distintas áreas de la responsabilidad del pastor. ¿Me están entendiendo? Creemos en la seguridad de los creyentes. Una vez salvo, siempre salvo. Y quien predica que la salvación se pierde es un hereje. Ese es otro evangelio. ¿Me están entendiendo? Y creemos en la separación del mundo. Bueno, hermanos, eso fue así nomás porque la hermana Miriam ayer me dijo: sabes, mi amor, cuando se te termine el tiempo, da los puntos cuando menos, porque la gente se queda colgando allí. Y yo soy muy obediente a mi esposa. Hermanos, termino con decirles esto: de las tantas cosas que yo escuché, muchos buenos profesores, nunca olvidaré esa expresión. Es una cosa tener doctrina, es otra cosa que la doctrina te posea a ti. Y más importante, ¿y sabe cómo vamos a contender por la fe una vez para siempre dada a los santos? Proclamándola, amén. Pero más importante, viviéndola.
porque es viviéndola la razón de por qué ahorita nosotros llevamos el nombre bautista. Porque al vivirla, gente incrédula miró nuestra práctica de nuestra fe y dijeron, esos están rebautizando a la gente. Porque creemos en el bautismo de los creyentes. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, más importante es que lo vivamos. Vamos a ponernos de pie.